La costumbre como fuente del derecho. No debe confundirse la costumbre con la norma consuetudinaria. La costumbre es un hecho social, mientras que la norma consuetudinaria es su expresión conceptual. La costumbre es la repetición de conductas ante análogas circunstancias. La norma consuetudinaria es el mandato que surge de esa repetición. El fundamento de obligatoriedad de las normas consuetudinarias en los sistemas en los que la Constitución no establece el valor jurídico de la Constitución se discrepa sobre el fundamento de la obligatoriedad de las normas y mandatos que de ella emanan. Para algunos, se sustenta en una suerte de consenso tácito del legislador que al abstenerse de dictar una ley en contra de una costumbre jurídica estaría avalando su vigencia como fuente del derecho. En contra, se postula que se trata de una tesitura falaz, atento a que muchas costumbres son ignoradas por el legislador y no podrían ser objeto de una aceptación tácita. Para otros, responde a un consenso tácito del pueblo, dando lugar a una manifestación de la democracia directa. En contra, se postula que la costumbre obliga a todos, aunque el consenso no sea unánime, y que en muchos casos las costumbres son sectoriales y afectan solo a una clase de ciudadanos. Otra posición indica que la costumbre basa su obligatoriedad en la seguridad jurídica, al brindar una referencia para las conductas de los particulares, generar confianza y ser predecible, a la vez que su desconocimiento generaría incertidumbre. Las relaciones posibles entre costumbre y ley las podemos distinguir de la siguiente forma. Costumbre, aplicable por remisión legal, secundum legem. En este caso, la costumbre se aplica por indicación de la ley, que específicamente delega o atribuye valor normativo a determinadas costumbres. Costumbre integrativa de la ley, praeter legem. En este caso, la costumbre regula materia que la ley no ha previsto, por lo que juega un papel de integración del sistema legal. Y por último, la costumbre divergente de la ley, contraria de la ley, contra legem. En este caso, existe una costumbre positiva contraria a una ley expresa. La costumbre, axiológicamente disvaliosa, no debe gozar de fuerza obligatoria. La costumbre no agota sus proyecciones en el ámbito jurídico en su encuadramiento como fuente de normas específicas o derecho consuetudinario. Tampoco el juez, en oportunidad de resolver, constriñe el uso de las costumbres sociales imperantes a la determinación de las premisas normativas mediante normas consuetudinarias. La costumbre puede incidir en la decisión jurisdiccional desde otros lugares y jugando roles diversos. Puede incidir como determinador de conceptos jurídicos abiertos. Así lo sostiene Cotorrúa, al decir que las costumbres traducen cánones de convivencia, suministrando a los órganos jurisdiccionales un estándar objetivo para interpretar los conceptos previstos por el ordenamiento normativo. Efectivamente, estos conceptos jurídicos indeterminados, que implican una concreta valoración por parte del juzgador, se nutren de contenido a partir de la dinámica social imperante. Las costumbres, en esa lógica, vienen a determinar el sentido de estos conceptos y son los que permiten al juzgador aplicarlos al caso concreto. En este sentido, puede aludirse al estándar jurídico de las buenas costumbres, que goza de cierta recurrencia jurisprudencial a pesar de las dificultades que se plantean en torno a su conceptualización. Otra incidencia tiene que ver con las pautas de interpretación. Aún sin fundar normativamente una decisión judicial de manera directa, la costumbre puede jugar un relevante papel interpretativo, permitiendo desentrañar qué es lo que se ha querido en un caso o acto particular. Asimismo, también la costumbre incide como fuente de derecho de las comunidades aborígenes. Es que a partir de 1994, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, recepta una matriz multicultural, admitiendo la preexistencia de un sistema jurídico propio de fuentes consuetudinarias, que coexisten con el sistema del derecho privado argentino,
siendo el supuesto paradigmático de este derecho el de la propiedad indígena. Es sencillo coincidir que cuando a la aceptación de la tradición y de la cultura aborigen, que incluye sus regulaciones jurídicas, al igual que el derecho individual y colectivo de los aborígenes y de sus comunidades. Con relación a la prueba de las costumbres, podemos señalar dos posiciones contradictorias. La escuela de los glosadores sostenía que la costumbre debía ser probada por quien la alegaba, mientras que la escuela histórica del derecho sostuvo que, siguiendo el principio Iuria cuia novit, el juez debe conocer la costumbre y por lo tanto no debía ser probada. Más allá de esta cuestión, debemos establecer las relaciones que existen de la costumbre con cada una de las ramas del derecho. En el ámbito del derecho penal existe el principio nullum crimine, nulla pena sine lege, que imposibilita la aplicación de penas si no está tipificada la conducta considerada ilícita, excluyendo de esta forma la costumbre como fuente. En el derecho constitucional, la costumbre es una de las fuentes del mismo, cuando se sanciona la primera constitución en una sociedad y asimismo se señalaba su importancia ante los sucesivos quebrantamientos constitucionales que dieron origen a la doctrina de los gobiernos de facto y sus facultades para dictar decretos leyes, cuyo fundamento es la costumbre general como factor real que posibilita la creación normativa para el consentimiento social. En el derecho internacional, la costumbre es fuente de derecho, pues existe el principio pacta sunt servanda, que significa que los pactos deben cumplirse o son sagrados para las partes. Con relación a la costumbre y su relación con el derecho civil y comercial, podemos establecer que el artículo 1 del Código Civil reconoce que la costumbre puede ser aplicado en los casos en que hablamos de la costumbre secundum legem y praeter legem, no así en los casos en que la costumbre es contra el derecho, contra ley.